Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir en esta tarde a la palabra del Señor y quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 27, versículos 62 al 65 o 66. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndolo la guardia. Dios los bendiga. Por la reverencia a la palabra del Señor, tomen asiento y el Señor los bendiga. En el cristianismo se conmemora la Semana Santa. De una o de otra manera, ya sea a la manera romana o de los católicos romanos, mejor dicho, con todos sus rituales, o a la manera de los protestantes, al recordar y enseñar sobre la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este preciso día es el día sábado, y según se expresa en la Semana Santa, esto es el sábado santo. Ahora bien, nosotros no celebramos la Semana Santa a la manera de los católicos romanos, pues nosotros somos protestantes reformados. Esto es, protestantes que hemos vuelto a la enseñanza de la Biblia. Y la Semana Santa es importante para nosotros porque la encontramos en la palabra de Dios. La encontramos en la Biblia, aunque no con el nombre de Semana Santa. En esta tarde me gustaría hablar sobre cómo los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo vivieron este día en sus tiempos. El sábado santo, el día antes de la resurrección. Nosotros estamos viviendo en momentos de pandemia, en momentos de dificultad. Las noticias cada día son peores. A veces hablamos con hermanos cristianos o familiares en otros lugares donde esta pandemia está afectando de formas terribles y les decimos cómo están las cosas y ellos dicen: están peores y más peores y más peores. Y cada vez que leemos las noticias son peores y peores y peores. Ahora, esto causa muchas cosas en nosotros. Y sin lugar a duda, muchos de nosotros los cristianos o muchos cristianos están muy preocupados. De hecho, hay muchos que están aterrados. Hay muchos que están atemorizados. Y puedo seguir dándoles expresiones como estas. Pero la verdad es que muchos tienen temor en exceso. Creo que alguna hermana me decía de otra hermana que esta persona tenía hasta temor a abrir la puerta de su hogar. De otra hermana escuchaba que tenía temor salir y dar un paso fuera de su casa. Ahora, todo esto puede ser válido por causa de la situación en la cual nos encontramos. Pero quiero que entienda también de que no simplemente por el hecho de que estamos en una pandemia, a veces los cristianos vivimos de esta forma. A veces nosotros, los que somos cristianos, vivimos en esas grandes tribulaciones, vivimos atemorizados, vivimos aterrados y preocupados cuando nos enfrentamos a diferentes dificultades. Por ejemplo, cuando en nuestra vida encontramos enfermedades, cuando tenemos que pasar por una operación, cuando estamos en accidentes,
cuando hay preocupaciones familiares o problemas familiares, cuando hay pérdidas de empleo y muchas circunstancias como las antes mencionadas. Los cristianos tendemos a preocuparnos sobremanera. Nos preocupamos muchísimo. Las dificultades nos llevan a estar en este estilo de vida o en esta condición de vida complicado. De hecho, en muchas ocasiones como cristianos vivimos murmurando de nuestra condición y hasta en secreto murmuramos con Cristo. ¿Por qué Cristo permite que nosotros pasemos por esas dificultades tan terribles? De hecho, a veces como cristianos vivimos en desesperanza, vivimos en tristeza, vivimos en rabia, vivimos en ira y muchas condiciones como esta. Aunque no lo expresemos, aunque no lo confesemos, aunque no le digamos a nadie, pero esa es la actitud con la cual nos conducimos en muchísimas ocasiones. Ahora, pareciera que nuestro cristianismo es estar muerto en vida. Pero me pregunto por qué como cristianos hemos de tener una vida como esta. Una vida que parece más muerta que viva. Una vida de murmuración y no de gozo. Una vida de queja y no de alegría y no de darle gracias al Señor. Cuando el Evangelio de Jesucristo nos enseña que la vida en el cristianismo es una vida de victoria. Cuando la palabra del Señor nos dice que somos más que vencedores. Busqué en las Escrituras, esto es en la Biblia, cómo vivieron los apóstoles el sábado, el día antes de la resurrección. Esto sería para nosotros el sábado santo. La verdad es que la Biblia casi permanece callada en cuanto al día de reposo, el día antes de la resurrección. Lo único que la palabra de Dios nos dice sobre este día son los versos bases que nosotros hemos leído, que son Mateo 27, verso 62 al verso 66. Nada más se expresa sobre este día en ninguno de los 4 evangelios. Así que vamos a tratar de reconstruir en este día o en esta tarde cómo fue ese día para ver cómo estaban los apóstoles. Quiero que entienda, hermanos míos, que ese día de reposo los apóstoles estaban sumergidos en la tristeza. Los discípulos de Cristo junto con los apóstoles estaban sumergidos por completo en una grande tristeza. La Biblia nos relata que cuando nuestro Señor fue aprisionado, todos sus discípulos lo abandonaron. De hecho, el libro de Mateo en el capítulo 26 y versículo 56 en su segunda parte nos dice: entonces los discípulos dejándole huyeron. Marcos en el capítulo 14 y verso 50 establece lo mismo. Eso aconteció el jueves en la noche. Ahí estaban los discípulos y los apóstoles de Cristo abandonando a Cristo el jueves en la tarde. Esa misma noche del jueves, el gran apóstol Pedro, y de quien más adelante el libro de los Hechos dice de que el apóstol Pedro era una de las columnas de la iglesia primitiva. Esa misma noche del jueves, el gran apóstol Pedro negó en 3 ocasiones a nuestro Señor. Eso fue lo que nos dijo Mateo 26 en el verso 69 al 75. Los demás ni tan siquiera estaban ahí. Solo el apóstol Juan. En la crucifixión, que eso tuvo lugar el día viernes entre las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, no había ningún apóstol, a excepción del apóstol Juan. Ahí estaba el Señor Jesucristo pendiendo de una cruz, muriendo por nuestros pecados, para librarnos de nuestros pecados, para librarnos de la ira de Dios,
para darnos vida por su muerte. Y no estaban ahí sus discípulos, no estaban ahí sus apóstoles, más que uno solo. Ahora, como ustedes pueden observar, ¿cómo estuvieron los apóstoles después de estos acontecimientos? Después de la crucifixión de nuestro Señor, después que le habían enterrado, el resto de la tarde del viernes y todo el sábado, sin lugar a dudas, hermanos míos, que estuvieron llorando y arrepentidos de cómo habían abandonado a nuestro Señor, de cómo le habían negado. Estaban desesperados, creían que habían fracasado, sus planes se habían frustrado, estaban sin esperanza. En verdad, ellos no tenían esperanza alguna. De hecho, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, la Biblia nos dice en el versículo 19 del Evangelio de Juan lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese verso? Que ellos estaban escondidos, las puertas estaban cerradas y que ellos estaban con temor por miedo de los judíos, los enemigos de Cristo y los mismos enemigos de los seguidores de Cristo. De hecho, los apóstoles no creían a las palabras de Cristo, no creían que Él iba a resucitar, hermanos míos. En el libro de Marcos, el siguiente evangelio después de Mateo, en el capítulo 16 y verso 11 al 13 dice lo siguiente: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. No solo no creyeron, sino que pensaron que la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo era una locura. En el libro de Lucas, en el capítulo 24 del libro de Lucas, la Biblia dice lo siguiente en el verso 10 y verso 11: eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Qué cosas sobre la resurrección? Mas ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Todos en el cristianismo sabemos que Tomás no creyó. Cleofas y sus compañeros, estos eran los que iban caminos a Emaús, tampoco creyeron. De hecho, en ese capítulo 24 del libro de Lucas, no solo no creyeron, sino que se nos dice de que ellos estaban tristes y que también ellos dudaron de que Jesús era el Cristo. Y quiero mostrarles esto. Observen lo que dice Lucas en el capítulo 24 y en el verso 19 hasta el verso 21. Entonces él les dijo: ¿qué cosa? ¿Se acuerdan que ellos iban hablando de lo que había sucedido? Y Jesucristo se acercó a ellos, pero ellos no lo reconocieron. Y Jesús les pregunta: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Quiero que pare ahí. Para mí es impresionante leer lo que ellos expresan en el verso 19 cuando hablan de Jesús. ¿Qué es lo que dicen ellos? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
todo el mundo daba testimonio de que nadie había hablado como Jesucristo y que nadie había hecho las obras que Él había hecho. Ellos eran testigos presenciales de todo el poder omnipotente obrado por Cristo. Y más adelante, en el verso 21, dice lo siguiente: esto es terrible. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Eso es pasado, hermanos amados. Ellos esperaban que Cristo era el que iba a redimir a Israel. O habían visto todo el poder omnipotente de Cristo obrando. Y todo eso por un momento se estaba olvidando. Oh, hermanos míos, en los momentos de dificultad, cada uno de nosotros podemos olvidar toda la palabra del Señor. Podemos olvidar, hermanos amados, que Cristo es el Señor de todo. Y debemos de tratar de que esas cosas no sucedan. Debemos de estar firmes en el Evangelio. La palabra del Señor tiene que habitar abundantemente en nuestros corazones cada día. No es que simple y sencillamente algo así, un poco y punto. No debemos de vivir de esa forma tan negligente que rara vez tomamos la palabra del Señor y meditamos en ella. Para los puritanos la meditación era algo fundamental e importante de sus vidas. Y es por eso que los puritanos fueron tan grandemente usados por el Señor en la iglesia. Ahora, hasta acá he hablado de los apóstoles. Pero ¿qué tal de las mujeres que siguieron al Señor Jesucristo? ¿Qué en cuanto a ellas? Esas mujeres que le servían a Cristo. Ellas estuvieron en la cruz cuando los apóstoles brillaron por su ausencia. Ellas estuvieron en el sepulcro cuando Cristo fue puesto en el sepulcro, cuando la Biblia no relata que había un tan solo discípulo o apóstol. Ellas guardaron el día de reposo. Pero igualmente que los apóstoles y los discípulos de Cristo, ellas creían que Cristo estaba muerto y que no se levantaría de la tumba. De hecho, en el libro de Lucas, en el capítulo 23, versos 54 al 56, y el capítulo 24 y en los primeros 3 versos, la Biblia dice de que ellas habían preparado especias aromáticas el día de reposo y que estaban esperando que llegara el primer día de la semana. ¿Para qué? Para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Ellos iban a ungir un cuerpo muerto. De hecho, la Biblia nos dice en el capítulo 20 del Evangelio de Juan y versículo 15 que María Magdalena, cuando no encontró el cuerpo de Cristo ahí en el sepulcro y vio a Cristo y no lo reconoció, creía que era el hortelano y le dijo dónde había puesto el cuerpo del Señor y que ella lo iba a llevar. No creía que Cristo se iba a levantar, hermanos míos, de la tumba. Esto es terrible. Ser un discípulo de Cristo y dudar de lo que Él ha enseñado. Es terrible ser un cristiano y no tener plena confianza en la palabra del Señor. Es terrible ser un cristiano y no creer por completo en las doctrinas bíblicas. ¿Cuál es la causa para esto? Sin lugar a dudas, en muchas ocasiones es la ignorancia. Sin lugar a dudas, en muchas ocasiones es nuestra misma carnalidad. A veces queremos que Dios haga las cosas de la forma que a nosotros nos parece que es correcta. Pero nuestro sentido de correcto está más que estorbado por la misma caída, hermanos míos. Ahora, Dios no hace algo que es correcto porque es correcto. Lo que Dios hace es correcto porque es lo único que Él puede hacer. Es así.
quiero mostrarles algo más también. Cuando usted regresa a nuestros versos bases, lo cual es Mateo 27 y versículos 62 al 66, la Biblia dice, al siguiente día, eso es el día sábado, eso es el día de reposo, el día antes que nuestro Señor Jesucristo resucite, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y guardarlo como sabéis. Entonces ellos dijeron, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, y sellando la piedra y poniendo la guardia. Quiero que pare ahí. Hay algunas cosas a las cuales yo quiero llamar su atención. En su cristianismo usted tiene que entender lo siguiente. La iglesia debe de comprender lo siguiente. Hay momentos en los cuales vamos a pasar por momentos de suma dificultad y momentos de suma angustia, tal como los momentos que en este preciso instante la Biblia nos está relatando, en los cuales se encontraban los apóstoles y los seguidores de Cristo. Estaban escondidos, estaban con temor, estaban frustrados, abatidos, estaban llorando por haber abandonado a Cristo. Y tantas cosas que anteriormente he expresado. Pero la Biblia nos ha dicho, y lo único que la Biblia nos dice que aconteció el día sábado, es que se confabularon los enemigos de Cristo. Estos son dos grupos rivales. Ellos rivalizaban en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Los saduceos y los fariseos. Los principales sacerdotes, ellos eran los saduceos. Los fariseos eran los otros rivales. Pero ahí están ellos dos, confabulados y encompinchados, para tratar de frustrar la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de que al tercer día Él iba a resucitar. Sin lugar a dudas, creo que en ese momento también se pudieron confabular para ponerse de acuerdo para perseguir a los discípulos de Cristo, a los apóstoles de Cristo. Estos grupos rivales, hermanos amados, no solo estaban tratando de frustrar la promesa de resurrección de Cristo, sino que ellos tenían una observancia estricta del día de reposo. Pero aquí no les importa. Acá están quebrantando el día de reposo con tal de ir y cometer sus hechos para tratar de estorbar la resurrección de Cristo, para que no se predicara al pueblo o se enseñara sobre esta gloriosa verdad de la resurrección de Cristo. ¿Saben ustedes que los saduceos no creían en la resurrección? La Biblia nos relata eso. Un día fueron donde el Señor a preguntarle con una pregunta bastante tonta acerca de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección y aún así se confabularon con los fariseos, quienes sí creían en la resurrección, para enviar guardias a la tumba de Cristo. Dos cosas quiero que entiendan sobre esto que he expresado. Usted puede tener muchas dificultades. Y nuestro enemigo, Satanás,
se va a levantar, sin lugar a dudas, con más dificultades. Él no nos está contemplando para hacernos bien. Solamente Dios es el que nos contempla de esa forma. Solamente Cristo es el que nos contempla para hacernos bien en todo momento. Satanás no. No piense usted, amigo mío o hermano mío, que cuando Satanás lo vea sufrir dirá, bueno, lo voy a hacer sufrir hasta acá porque me da lástima. No, no hay una sola virtud en él. Y el tener misericordia o compasión de alguien es una virtud que viene de lo alto. Es una virtud dada por el Señor. Algo más que quiero que comprenda, y esto es terrible. Los apóstoles habían olvidado sobre la resurrección. Y de hecho ellos no creían en la resurrección de Cristo. Pero aquí están estos dos grupos rivales prestando atención a que Cristo había dicho que iba a resucitar al tercer día. A veces nosotros los cristianos, cuando nos encontramos en dificultades, se nos olvida la enseñanza bíblica, las promesas de Cristo. Y es terrible cuando los que no son cristianos y son impíos vienen y nos dicen, ¿por qué estás de esa forma? ¿No te acuerdas lo que dice la Biblia? Oh, hermanos amados, esto es como un bofetón a nuestro cristianismo. ¿A dónde está nuestro corazón de firme en la enseñanza bíblica? Nuestro corazón debe estar firme en la palabra del Señor, hermanos míos. Es terrible que los impíos se acuerden de las promesas dadas a los hijos y no los hijos de las promesas que se les han dado a ellos. Pero si no tenemos comunión con el Señor y no nos dedicamos de lleno al estudio de la palabra del Señor, ellos se acordarán de nuestras promesas y nosotros no nos vamos a acordar de ellas. Y de esta forma vamos a tener un cristianismo miserable sin lugar a duda. Vamos a vivir murmurando, como lo dije al principio del mensaje. Vamos a vivir entristecidos. Vamos a vivir en quejas. Vamos a vivir frustrados. Vamos a vivir en iras cuando las dificultades aparecen. Yo he conocido a tantos cristianos así. Cuando les sucede algo, lo primero que dicen, ¿por qué a mí? Y empiezan a desconfiar del Señor. Aunque no lo acepten, esa es la realidad. ¿Cuál es la forma en la que nosotros debemos de vivir como verdaderos cristianos? Debemos de creer en la palabra del Señor, hermanos míos. Debemos de creer en las promesas de Cristo. Debemos de creer en las doctrinas que el mismo Cristo de la gloria enseñó y nos dio a nosotros como cristianos. No debemos de vivir en temor. No debemos de vivir en murmuración. No debemos de vivir un cristiano sin esperanza. Ahora bien, el problema en nuestro cristianismo es que aunque no hablemos o enseñemos sobre esto, hay mucha incredulidad en nosotros y hasta dureza de corazón. Y esta, sin lugar a dudas, es la causa por la cual nosotros nos cuesta creer tanto en la palabra de Cristo. De hecho, esta fue la causa por la cual los discípulos de Cristo no creyeron en las palabras que Él había dicho que era necesario que muriera y que sufriera y que resucitara al tercer día. En el libro de Marcos, en el capítulo 16 y versículo 14 dice lo siguiente: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón,
porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Como pueden ustedes observar, como cristianos debemos de tener cuidado con la incredulidad y la dureza de corazón. Debemos de recordar, hermanos amados, que la incredulidad y la dureza de corazón es el resultado mismo del pecado. Dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 12 y 13, mirad, hermanos, está hablando a cristianos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Escuchen eso. La incredulidad es un corazón malo, dice él. ¿Por qué? Porque desconfía de la palabra de Cristo, desconfía de las promesas de Cristo, desconfía de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Quiero que pare ahí. La incredulidad es un corazón malo, como dijo el escritor. Y no solamente que es un corazón malo, sino de que da pie a que las personas se aparten de Dios. La dureza de corazón, como lo expresó en el verso 12, es un resultado del pecado. Y quiero que comprendan lo siguiente. A veces nosotros los cristianos no vemos tan malos ciertos pecados. Hay pecados que son abominables, pero hay pecados, hermanos amados, los cuales nosotros los cristianos a veces pasamos por alto. Hay algunas personas cristianas que dicen, bueno, yo soy cristiano, pero tengo problemas con las malas palabras. Las malas palabras son pecado. Y de hecho, no sé cómo puede ser un cristiano de esta forma. Hay otros que dicen, soy cristiano, pero tengo problemas con las mentiras. Hay otros que dicen, soy cristiano, pero tengo problemas con esto de la ira. La Biblia dice que dejemos toda raíz de amargura. No sea que por ellas muchos sean contaminados. No solo es que la amargura nos contamina a nosotros, sino que contamina a los que están a nuestro alrededor. Y no solamente dice de que contamina a los que están alrededor, sino, hermanos amados, que por esta raíz nos estorbe para alcanzar la gracia, dice. Recuerden las palabras de nuestro Señor que dijo, de que los ángeles un día vendrían y recogerían a aquellos que son estorbo. Los recogerían para ser lanzados al infierno. Usted como un cristiano profesante no quiere ser un estorbo de otra persona. Y hay pecados que no solamente le contaminan a usted, sino que contaminan a otras personas. Usted se tiene que cuidar de esos pecados. No puede permitir que estén en su corazón. A veces los cristianos decimos, bueno, yo soy así, yo nací así, y yo soy bravo, y yo soy así, que peleo, y yo soy así, que tengo un espíritu que explota en momentos. No, ese era el hombre caído. El hombre creado según Cristo no puede ser así. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Hay pecados, como lo dije anteriormente, que los aborrecemos. Pero a veces nosotros los cristianos tenemos pecados en nuestros corazones que permitimos que estén ahí. Permitimos que se mantengan ahí. Eso no puede suceder, hermanos míos. Si permitimos que ese pecado esté ahí, la Biblia dice que va a ir endureciendo nuestro corazón poco a poco y nos va a hacer incrédulos. Y nos va a exponer al peligro de que nos alejemos del verdadero Cristo y que nos alejemos del Dios de la gloria.
que no creamos a su palabra, que no creamos a su doctrina, que no creamos a su enseñanza, que no creamos a sus promesas. Que vivamos un cristianismo mediocre, no un cristianismo lleno de victoria. Nuestro Señor dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El cristianismo no nos ha dicho que por el hecho de que nosotros somos cristianos, todo va a estar bien, que no va a haber aflicción. De hecho, el Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dijo Él, pero confiad, yo he vencido. El cristianismo no le promete a ningún cristiano que nunca va a tener dificultad. El cristianismo no nos promete que en este momento de pandemia nosotros no nos podemos enfermar. Y a lo mejor nosotros no podemos perder la vida acá. Puede suceder. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Cada cristiano maduro espiritualmente, cada cristiano, hermanos amados, que entiende la palabra del Señor y está firmemente anclado y arraigado en la enseñanza bíblica, entiende que vive en un mundo caído, entiende que está en un mundo lleno de dificultad, entiende de que va a vivir en un mundo que va a ser abrazado por la dificultad, por la maldad. Y a pesar de eso, Satanás siempre va a estar obrando para poner dificultad sobre dificultad. Pero que no importa cuál sea el momento de angustia, no importa cuál sea el momento de dificultad, ese cristiano recuerda que su vida le pertenece a Cristo. Ese cristiano recuerda, hermanos amados, que Satanás, el enemigo de nuestra alma, aquel que nos quiere engañar y nos quiere llevar al infierno, no puede ir y acercarse a nosotros de ninguna forma a hacernos mal antes de pedir permiso delante de Cristo. Si algo le ha acontecido a usted como cristiano o le acontecerá, usted tiene que entender que de una forma Dios lo ha permitido. Yo no le puedo explicar cuál es la causa para esto, pero Dios lo sabe. Pero lo que sí le puedo decir es lo siguiente. En 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 13, la Biblia dice de que Dios no nos va a dejar ser tentado más allá de nuestras fuerzas, sino juntamente con la tentación, ahí va a estar la salida. De hecho, el término griego para esa expresión es de que la prueba o la tentación es común a todas las personas. Pero a veces Satanás nos dice a nosotros los cristianos, oh, esto no le ha pasado a ninguna otra persona. De hecho, cuando nosotros miramos de una forma atenta y una forma en la cual miramos a nuestro alrededor, vemos que a veces las mismas dificultades que nosotros estamos pasando, las están pasando personas que no son cristianas. Y saben ustedes que cuando yo contemplo que las personas no cristianas pasan las mismas dificultades que yo paso, me dan tristeza a ellos. En una ocasión, había un amigo mío que estaba en una dificultad. Y lo hallo fumando. Y le digo, oye, amigo mío, ¿por qué estás fumando? Tú sabes que esto es malo para tu salud. Y él me dice, Giovanni, tú sabes cuál es mi dificultad. Y esto me da un poco de descanso. Eso me partió el corazón.
Un cigarro no te puede dar descanso. Un cigarro no te puede dar paz. Un cigarro no te puede dar tranquilidad. Un cigarro no te puede dar esperanza. El alcohol no lo puede hacer. La droga no lo puede hacer. Las fiestas no lo pueden hacer. Nada lo puede hacer. Solo Cristo lo puede hacer. Cuán diferente, hermanos amados, es estar en una dificultad con Cristo que estar en una dificultad sin Cristo. Y a veces a nosotros los cristianos se nos olvida que aunque pasamos dificultad, Cristo está con nosotros. Y aunque en ocasiones sufrimos, Él nos consuela. Debemos de aprender, hermanos míos, a confiar en Cristo. Debemos de vivir nuestro cristianismo sin temor. Debemos de vivir nuestro cristianismo sin incredulidad. No podemos mantener incredulidad a las promesas del Señor, a la palabra del Señor, a la doctrina del Señor. Nuestro cristianismo debe estar apartado de la dureza del corazón. Y si usted no quiere tener esa dureza de corazón, es mejor que cada uno de nosotros empecemos a limpiar nuestros corazones y a sacar toda la basura que está en ellos y todo el pecado. No puede haber nada de pecado. En el libro de Mateo, en el capítulo 28 y verso 20, la Biblia nos dice que nuestro santísimo, bendito y glorioso Señor dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dijo aquel que no miente y que no se arrepiente, hermanos míos. Voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 8 y verso 31 hasta el verso 35, dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh, hermanos amados, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y si nadie nos puede separar del amor de Cristo, concluimos que nosotros somos más que vencedores, como dijo el apóstol. No tenemos por qué vivir en temor. ¿Que estamos en momentos difíciles? ¿Que pasaremos por momentos difíciles? Está bien, estamos en momentos difíciles. Pasaremos por momentos difíciles. Pero Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando está con angustia, Él ha dicho: me invocará en el día de la angustia y yo estaré con Él. Le mostraré mi salvación por cuanto ha puesto en mí su amor. Yo también le libraré y le glorificaré. Oh, hermanos amados, no vivan en temor. La vida suya está segura en Cristo. Si somos cristianos, podemos confiar y descansar en las promesas de Cristo. Porque las promesas de Dios en Cristo son sí. Y en el amén dice la palabra.
Y si usted es de Cristo, todas las promesas son suyas. Si usted no es de Cristo, usted no tiene ni parte ni arte con ninguna de las promesas que Dios ha dado a Cristo. Pero si usted dice en esta hora, yo quiero ser de Cristo y quiero que las promesas de Cristo me pertenezcan, usted bien puede en esta tarde. Usted puede también tener una vida de victoria. Usted puede tener una vida llena de victoria sobre victoria y ser vencedor y más que vencedor. Si le entrega a Cristo su vida en esta tarde. Recuerden que el Señor cuida de los suyos. No vivan de una forma necia. Con esta palabra que yo he establecido y he predicado en esta tarde, no les estoy dando licencia para que vivan un cristianismo fantástico y necio, en el cual no se van a cuidar. Sean obedientes a las órdenes que se le dan, a las regulaciones. Si le dicen que algo le puede afectar y le puede causar daño, no haga esas cosas. Use de prudencia y sentido común. Y entienda que su vida descansa en las manos de Cristo, aquel que le ha amado, aquel quien dio su vida por usted. No vivamos en temor, hermanos míos. Estamos en las manos de aquel que murió para darnos vida y al tercer día se levantó con poder para nuestra justificación. A Él y solamente a Él sea la alabanza, la honra y la gloria. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración. Amén y amén.